El diálogo interno no es otra cosa que el continuo decirnos a nosotros mismos, a través de la razón, que el mundo es así o de otra manera y que nosotros somos de esta forma especial en que somos. El diálogo interno no es más que el torrente de pensamientos que está forzando a la realidad, para que ésta se ajuste a nuestra forma de pensar. Este es el motivo por el cual los hombres comunes y corrientes siempre se la pasan peleados o aburridos con el mundo, pues el mundo es para ellos nada más que un montón de ideas. El único modo de pensar con claridad es no pensar en absoluto. Suspender el diálogo interno es la llave del mundo de los brujos. El resto de las actividades son solo apoyos. Lo único que hacen es acelerar el efecto de parar el diálogo interno. Este hecho posibilita nada más ni menos que el pasaje a la otra realidad, a percibir los otros mundos. Una vez que se logra el silencio, todo es posible. Parar el diálogo interno posibilitaría dejar de gastar energía en el sostenimiento del mundo como objetos y conceptos que se ajustan a nuestra razón, y este ahorro sustancial de energía posibilitaría al guerrero percibir la energía tal como fluye en el universo, libre de las limitaciones que proporcionan la razón y los 5 sentidos. En verdad, nos pasamos la vida hablándonos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo, y este parloteo constante nos roba una desmesurada cantidad de energía. Cuando aprendemos a parar este diálogo interno, el mundo cesa y se desploma, y salen a la superficie facetas extraordinarias de nosotros mismos, como si nuestras palabras la hubieran tenido bajo guardia. Somos como somos porque nos decimos a nosotros mismos quiénes somos. De ahí que repitamos las mismas elecciones una y otra vez, hasta el día de nuestra muerte, cuando en verdad hay una infinita variedad de elecciones por hacer y que no realizamos por estar definidos por esta habladuría constante que nos limita y nos encuadra. Ahora bien, ¿cuál es la forma o el método más adecuado para conseguir detener este diálogo? El modo de terminar con nuestro diálogo interno es utilizar exactamente el mismo método mediante el cual nos enseñaron a hablar con nosotros mismos. Fuimos enseñados compulsiva y sostenidamente, y así es como debemos detenerlo, compulsiva y sostenidamente. El detener el diálogo interno como un medio para poder conectarnos con nuestra contraparte divina, nuestro yo superior, o como prefieran llamarlo, es una práctica contemplada también en diversidad de religiones tales como la misma Iglesia Católica, en el budismo, el hinduismo y muchas más, y enseñada también en las escuelas de carácter esotérico. Su importancia es primordial, ya que posibilita desconectarnos del ego, el cual se ha convertido en un guardián implacable que filtra toda percepción que no provenga de la razón o de los sentidos, eliminando todo intento del nahual por manifestarse en esta realidad. El diálogo interno está sumamente relacionado con la llamada historia personal, ya que mediante esta llegamos a concebir al mundo y a nosotros mismos de una manera determinada. A través del diálogo interno nos estabilizamos en esta realidad. Fijamos nuestro punto de encaje en una posición inamovible que nos permite percibir solamente lo que nuestro ego considera razonable y lógico. Mover este punto de encaje es uno de los logros máximos del guerrero. El guerrero tiene que parar el mundo, deteniendo su diálogo interno. Ese diálogo a través del cual se alimenta y refuerza la descripción del mundo. El mundo es así como es porque hablamos con nosotros mismos acerca de que es así como es y luego acumulamos recuerdos sobre ello. Para ayudar a detener el diálogo interno, tenemos que borrar nuestra historia personal. ¿Qué significa esto? No depender de todas las formas mentales que se han creado en torno a nuestra persona, provenientes de los demás y de nosotros mismos. Todos cuantos nos conocen tienen una idea de nosotros y nosotros alimentamos esa idea con nuestros actos. Y esto, en cierto modo, nos esclaviza. Los que nos conocen nos dan por hechos, y desde ese momento nos resulta difícil romper el lazo de sus pensamientos, aunque también nos esclaviza la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno, y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y nuestro mundo, el mundo es siempre como debería ser. Con nuestro diálogo interno lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos,
No solo eso, sino que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. Un guerrero es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno. El mundo es todo lo que hay aquí encerrado: la vida, la muerte, la gente y todo lo demás que nos rodea. El mundo es incomprensible. Jamás lo entenderemos, jamás desentrañaremos sus secretos. Por eso debemos tratarlo como lo que es: un absoluto misterio. Las cosas que la gente hace no pueden, bajo ninguna condición, ser más importantes que el mundo. De modo que un guerrero trata el mundo como un misterio interminable, y lo que la gente hace como un desatino sin fin. Una de las cosas que nos ocurren es que nos estamos hablando continuamente acerca de las cosas, acerca de uno mismo, del mundo, de las personas. Entonces, etiquetamos, ponemos distinciones, opinamos, generamos un juicio. Podríamos decir que estamos continuamente describiendo y sosteniendo la realidad con un discurso propio. Parecería entonces una utopía y que nos resulte imposible poner la mente en blanco con el objetivo de silenciarnos para captar lo que nos rodea sin las propias distorsiones. Al intentar lograrlo, generalmente tenemos fantasías de lo que es poner la mente en blanco. Algunos imaginan literalmente pensar en el color blanco o intentar visualizar una pantalla de cine blanca, un paisaje nevado, etc. Con esas fantasías de lo que es poner la mente en blanco, seguimos metidos y creando desde el pensamiento. Del mismo modo hacemos descripciones del mundo, situaciones y personas, calificando de lindo, feo, bueno, malo, agradable, desagradable, me conviene, no me conviene. Continuamos así sosteniendo nuestro propio discurso, nuestras propias opiniones. También está lo que nos describieron otros, algo que nos contaron de cómo deben ser las cosas. Seguimos contándonos esta realidad a nosotros mismos, reacomodándola de acuerdo a nuestros gustos o disgustos. Generamos así más y más ilusión con nuestras interpretaciones sobre aquello que está u ocurre allí. Con este modo de intentar comprender lo que pasa, no producimos en nosotros la calidad de silencio necesario para observar, conectarnos y palpar lo que realmente es. Las disciplinas orientales nos dicen que nada de esto tiene que ver con la realidad. Este modo de funcionar y leer lo que pasa nos aleja de ella, nos impide ver, escuchar o sentir lo que verdaderamente es para luego poder tomar nuestras decisiones y actuar en forma acorde a lo que realmente está pasando. Este diálogo interno o pensamiento cotidiano tiene un formato, un modo, y se puede mapear. Podemos darnos cuenta de cómo funciona. Imaginamos cosas, como en una película, sucesos pasados o verse a uno mismo actuando, hablando y diciendo tal o cual cosa en el futuro. Podemos escuchar un discurso optimista o pesimista y esto parece venir de ciertos lugares del cuerpo o fuera de él. Esto es una forma de describir lo sucedido o lo que sucederá y obviamente es falso. Estaríamos interpretando, sobreinterpretando, imaginando. Esto crea algunos problemas. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona y nos decimos, esta persona se parece al tío Francisco. El tío Francisco pudo haber sido buena o mala persona, y este recuerdo tiñe nuestra visión, nuestra escucha y nuestro sentir de este momento presente, y a partir de nuestra descripción, bañada por el recuerdo, comenzamos a conectarnos desde el lugar irreal e inadecuado con esta persona que tenemos delante. No la observamos a ella, no escuchamos ya lo que dice ni prestamos atención a lo que hace. Está sobreimpuesta todo el tiempo esta máscara del tío Francisco que le hemos puesto. Esto no solo lo hacemos con las personas, lo hacemos con los lugares, lo hacemos con las plantas, con los animales. A lo que son realmente le agregamos lo nuestro. Si uno lograse hacer un alto del tiempo y pudiera parar con esta narración del mundo, de etiquetar, de imaginar, de rellenar, de charlar sobre él, este parar nos permitiría realmente percibir lo que es.
Cultivar la sabiduría del silencio interno es uno de los mejores métodos para conservar nuestra energía, reequilibrar nuestro ser profundo y preservar nuestra salud física, emocional y espiritual. La habladuría constante a través de nuestra mente y de nuestra boca agotan el chi y nos debilitan considerablemente. El mental rechaza el silencio porque el silencio no tiene límites, no tiene forma y no se puede definir. El mental ama los sonidos y los ruidos porque se parecen a los pensamientos. Se les puede dar una forma, una definición, analizarlos y conceptuarlos. El mental evita el silencio porque para el ego el silencio es el sonido de la muerte. Sin embargo, el silencio es el estado natural de todas las cosas y es necesario aprender a respetar esto comenzando por el interior de nosotros mismos. Para poder penetrar en el camino del Tao, debemos encarnar el silencio interno. Los sabios taoístas nos han legado una serie de consejos útiles y prácticos que descubrieron hace mucho tiempo gracias al cultivo del silencio. Habla simplemente cuando sea necesario. Piensa lo que vas a decir antes de abrir la boca. Sé breve y preciso, ya que cada vez que dejas salir una palabra por la boca, dejas salir al mismo tiempo una parte de tu chi. Así aprenderás a desarrollar el arte de hablar sin perder energía. Nunca hagas promesas que no puedes cumplir. No te lamentes y no utilices en tu vocabulario palabras que proyecten imágenes negativas, porque esto producirá a tu alrededor todo lo que has fabricado con tus palabras cargadas de chi. Si no tienes nada bueno, verdadero y útil que decir, es mejor quedarse callado y no decir nada. Aprende a ser como un espejo, escucha y refleja la energía. El universo mismo es el mejor ejemplo de un espejo que la naturaleza nos ha dado, porque el universo acepta sin condiciones nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones, y nos envía el reflejo de nuestra propia energía bajo la forma de las distintas circunstancias que se presentan en nuestra vida. Si te identificas con el éxito, tendrás éxito. Si te identificas con el fracaso, tendrás fracasos. Así, podemos observar que las circunstancias que vivimos son simplemente manifestaciones externas del contenido de nuestra habladuría interna. Aprende a ser como el universo, escuchando y reflejando la energía sin emociones densas y sin prejuicios. Siendo como un espejo, sin prejuicios, aprendemos a hablar de otra manera. Con el mental tranquilo y en silencio, sin darle la oportunidad de imponerse con sus opiniones personales, evitamos que tenga reacciones, emociones excesivas. Simplemente permite que una comunicación sincera y fluida exista. No te des mucha importancia, sé humilde, porque cuanto más superior te muestres, inteligente y prepotente, más te vuelves prisionero de tu propia imagen, viviendo en un mundo de tensión y de ilusiones. Sé discreto, preserva tu vida íntima. De esta manera te liberarás de la opinión de los otros y llevarás una vida tranquila volviéndote invisible, misterioso, indefinible e insondable como el Tao. No compitas con los demás, vuélvete como la tierra que nos nutre, que nos da lo que necesitamos. Ayuda a los otros a percibir sus cualidades, sus virtudes y a brillar. El espíritu competitivo hace que crezca el ego y crea conflictos inevitablemente. Ten confianza en ti mismo. Preserva tu paz interna, evitando entrar en la provocación y en las trampas de los otros. No te comprometas fácilmente. Si actúas de manera precipitada, sin tomar conciencia profundamente de la situación, te vas a crear complicaciones. La gente no tiene confianza en aquellos que dicen sí muy fácilmente, porque saben que ese famoso sí no es sólido y le falta valor. Toma un momento de silencio interno para considerar todo lo que se presenta y toma tu decisión después. Así desarrollarás la confianza en ti mismo y la sabiduría. Si realmente hay algo que no sabes o que no tienes la respuesta a la pregunta que te han hecho, acéptalo. El hecho de no saber es muy incómodo para el ego, porque le gusta saber todo, siempre tener razón y siempre dar su opinión muy personal. En realidad el ego no sabe nada, simplemente hace de cuenta que sabe.
Evita el hecho de juzgar y de criticar. El Tao es imparcial y sin juicios. Uno se hace un favor si silencia la razón. Hay resistencias tremendas a ideas, juicios. El hombre es un tanto por ciento de razón y de otras cosas. La maravilla la hace el hombre cuando no piensa. Es tremendo someter todo a los criterios de la razón. Eso es un atropello. El hombre tiene otra parcela que es la imaginación. Es una parcela importante. La imaginación trabaja mucho. Te ilusionas. A veces haces horas extraordinarias. No deja de trabajar. Hay que dar descanso. Devolver al silencio la imaginación para que luego pueda ser más creativa. El mundo de nuestra emoción es otra pieza que hay que hacer descansar. Es un breve espacio de tiempo que está desalentado, animado, furioso, contento. Las emociones ahogan. Hay que devolver la calma. No excitarlas, darles calma. No nos pueden estrechar ni cansar. Devolver el silencio a la emoción es un acto lleno de salud. Otra pieza que existe en nosotros es la voluntad de desearlo todo, de poseerlo. Es bueno dar silencio a nuestra voluntad. El deseo nos orienta hacia afuera. No hay que desear nada. No es preciso. En este campo profundo todo está ya en el hombre. Todos los recursos están dentro. Hay que tener confianza. Hay que sospechar que los recursos que necesitamos para vivir están dentro. El silencio es bueno para alejar los deseos de uno mismo. Si yo vivo deseando algo, me apoyo en otras cosas. Surge la agitación. Nos aíslan de nosotros mismos. Silencio en nuestros deseos, para no alejarnos de nuestro corazón. Cuando todas las piezas entran en sosiego para brotar la intuición, es una luz rápida. Se enciende en nosotros y nos ayuda a caminar. Cuando algo se ve desde adentro, no se necesita ayuda ni respuesta. Nadie puede cambiarnos si la luz se hace dentro. Nadie puede decirnos nada. Esta luz solo se pone en marcha cuando todo se serena. No somos lo que nos empeñamos ser. Un silencio para permitirse ser, permitirse vivir. La intuición es hija del silencio. La presencia del reino en nosotros se intuye desde el silencio. El silencio es el espacio para esta intuición, esta revelación. No es callar por callar, es callar para permitir que la vida se dilate, se expanda. Son los ruidos los que tapan esa fuerza interior, los que nos dividen en 1000 piezas sin sentido. Acallarlos es encontrar de nuevo la confianza y la salud.